Hola, ¿qué tal? Me da gusto volver a estar con ustedes en este video podcast. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los 4 ejes del modelo económico del movimiento antorchista. Vamos a aprender conceptos de economía, lo que es el salario nominal, el salario real y el salario relativo. Vamos a ver cuál es la situación de los salarios en nuestro país y qué es lo que el movimiento antorchista propone para que haya un mejoramiento de esta situación. En primer lugar, el salario es el recurso, el dinero que recibe un obrero por su trabajo, por la realización de su actividad, por vender su capacidad de trabajar. Una vez que el obrero trabaja, recibe un pago que es conocido como el salario. El salario nominal es entonces el salario que el obrero recibe, lo que está nominado, lo que está nombrado, lo que dice el cheque. En segundo lugar, el salario real es para qué te alcanza el salario nominal, es decir, cuánto puedes comprar con tu cheque. Si tu cheque es de 100 pesos y tienes un producto que cuesta 100 pesos, pues podrás comprar un producto de 100 pesos. Pero ¿qué pasa si el producto sube de precio a 150 pesos? Si tú sigues recibiendo 100 pesos ya no te va a alcanzar para comprar ese producto. Has perdido o habrías perdido la capacidad adquisitiva. Ese es el salario real, el que mide la capacidad de adquirir del salario nominal. Y finalmente el salario relativo es aquel que permite hacer la comparación entre los ingresos de las personas que menos recursos tienen en comparación con los ingresos de aquellos que tienen más ingresos o más riqueza en este país. Porque muchas veces nos dicen, subió el salario de los obreros, incluso pueden llegar a decir se duplicó. Como se pone algún ejemplo en un texto de economía, sí es posible que la casa del obrero que tuviera un cuartito le pusiera un piso encima y creciera al 100%, se duplicó la casa del obrero. Pero si la pones al lado del palacio de uno de los hombres más ricos, la casa del obrero es una cosa relativa a la mansión de los poderosos, pues es una cosa muy chiquita. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir justamente la distancia social que hay entre el que menos recibe y el que más recibe. Espero haber sido claro en esta explicación. Vamos a ver cuál es la situación de los salarios. Los salarios desde 1990 a la fecha, después de la apertura comercial que se hiciera en la época de Carlos Salinas de Gortari, han mantenido un cierto nivel de estabilidad. Este nivel de estabilidad se basa en la competitividad a través del salario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué México puede decirse que es un país competitivo? Pues porque los inversionistas que vienen a México les cuesta muy poco la mano de obra mexicana. Pagan muy poco por ella y se les hace pues atractiva. Además de que el mexicano es un mexicano luchón, es un mexicano chambeador, es un mexicano que logra hacer mucho, con mucho sacrificio, muchos esfuerzos y casi no se queja. Por eso incluso se dice que en Estados Unidos prefieren la mano de obra mexicana porque trabaja mucho, no se queja si no le dan mucho de paga y al final de las cuentas es esmerada, trabajadora, dispuesta. En cambio otros latinoamericanos no son rezongones, según dicen en Estados Unidos, no hacen las labores con la misma entereza, con el gusto o las ganas que las hacen los mexicanos. Pues bien, el salario de los mexicanos se ha mantenido más o menos de 50 pesos a 70 pesos en un lapso de más de 20 años. Es decir, ha crecido el salario mínimo en solamente 20 pesos. ¿Pero qué es del salario real? ¿Para qué alcanza el salario mínimo? Que por cierto, 5 millones de mexicanos de la población económicamente activa, población que está en capacidad y en edad de poder trabajar, reciben un salario mínimo, 5 millones. Pues ahora resulta que ese dinero que hoy reciben los mexicanos prácticamente no alcanza para nada. En México, en los últimos 20 años, se ha perdido la capacidad adquisitiva del salario en un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hace 20 años, si te gastabas todo tu salario mínimo, podrías comprar, por ejemplo, un litro entero de leche, completito el litro. Hoy en día,
Si te gastas todo tu salario mínimo, como se ha perdido el 70% de la capacidad adquisitiva, resulta que solo vas a poder adquirir 300 mililitros de leche. Ya no el litro entero. Perdiste la capacidad de adquirir 700 mililitros. ¿Por qué? Por el aumento de los precios de los productos. Y eso es lo que ha pasado en este país. Entonces el nivel de vida de los mexicanos ha empeorado, precisamente porque no han subido el salario nominal ni ha subido tampoco el salario real. Al contrario, aunque ha habido una subida pequeña del salario nominal, el salario real ha crecido tanto, es decir, se ha incrementado tanto el nivel de los precios que el salario nominal hoy no alcanza para nada. Y finalmente, si comparamos lo que el hombre más rico de nuestro país recibe en comparación con lo que recibe un trabajador, resulta ser que el hombre más rico de México, dueño de Telmex, recibe más o menos 19,000 millones de dólares en el año de 2009, un año después de la crisis. Y esos 19,000 millones de dólares los recibe en un año. ¿Cuánto tendría que trabajar un obrero que gana el salario mínimo para obtener 19,000 millones de dólares? Esto nos va a dar la distancia social. ¿Cuánto tendría que trabajar? Nada más ni nada menos que 12 millones de años. Esa es la distancia social entre el que más tiene y acumula y el que menos tiene. Y esto entonces refleja la distancia tan grande que hay en nuestro país. La gran concentración de la riqueza en unas cuantas manos, de la riqueza producida por el trabajo de los obreros. Pues como los obreros son los que generan la riqueza en este país, entonces creemos nosotros que deben elevarse los salarios de los mexicanos. Debemos hacer que se cumpla lo que dice la Constitución. El mexicano tiene derecho a un salario remunerador, es decir, que lo que tenga sirva para poder ayudar a tener una vida mejor. Por eso, nuestra organización en su primer eje del modelo económico plantea la elevación de los salarios, que suban los salarios para que de esta manera suba el salario nominal, pero también el salario real, es decir, que suba la capacidad adquisitiva de los trabajadores en este país. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente lo que tenemos que hacer es que sea una fuerza ciudadana, una fuerza social basada en la gente que más lo necesita, en los desamparados de esta patria, en los que más lo necesitan, en los que más sufren en este país. Necesitamos que se forme una fuerza tal que tome el poder político el día de mañana por la vía democrática y de esta manera instrumente como primera medida la de elevar los salarios. Por eso los invito, súmanse a Antorcha, vengan con nosotros, tengan confianza en que nuestra organización se ha preparado para servirles a ustedes, pero necesitamos que los humildes abran los ojos, se sumen, se organicen y el día de mañana gobiernen a México para que de esta manera podamos, sincera y francamente, elevarle el salario a los mexicanos. Habrá algunos economistas que digan, si elevas los salarios, vas a generar inflación. ¿Por qué sucede esto? Porque los empresarios no tienen control de precios. Y entonces, si se sube el salario, ¿cómo se compensan los empresarios? Subiendo al mismo tiempo el precio de los productos. Entonces, lo que gana el obrero con un aumento en el salario nominal, lo pierde con el aumento de precios que hacen los poderosos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que debe haber políticas de control de precios para que no haya este tipo de excesos. Y por lo tanto, los únicos que pueden lograr que las políticas de precios sean hechas en favor de los necesitados, son los necesitados unidos y organizados, porque si no, siempre serán utilizados, siempre serán marginados, siempre serán maltratados. Los invito pues, súmense a Antorcha, súmense a nuestra organización, hagamos de esta organización una fuerza poderosa, capaz de transformar
a México, que ya necesita un cambio profundo, y ese cambio profundo solo lo puede hacer la gente humilde organizada en el movimiento antorchista. Jalemos a más gente, unámonos y logremos elevar los salarios para que de esta manera puedas vivir mejor. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.